Shalom. Hoy les traje lo que les había dicho en otras clases, yo lo llamo la obra maestra del Talmud. Porque es, a mi forma de ver, es algo personal, ¿no es cierto? Es como cuando un libro te encanta, una película te gusta mucho. A mí es, digamos, una de las partes del Talmud que más sorprendentes son esta obra que tenemos en el Talmud, ¿está bien? Las que llegaron ahora, fíjense si todas tienen hojas, es importante así pueden seguir todas el texto, ¿está bien? Lo que tenemos hoy se llama el horno del Ajnai, que el Ajnai es como un apodo que puede llegar a ser como un horno que está hecho como está enroscada una víbora, ¿está bien? La importancia de lo que vamos a estudiar no es el horno. La discusión es si el horno era puro o impuro, eso es lo de menos, sino ver la dinámica de cómo discutían los sabios del Talmud. Esto es lo más importante de este encuentro. ¿Está bien? Bueno, entonces empezamos. La historia empieza al final de la hoja Baba Metzia 59 del folio A, y ahí dice: aprendemos en otra parte, si se separa un horno en partes y se coloca arena entre cada parte, Rabbi Eliezer lo declara puro. ¿Entienden? ¿Qué es un horno en partes? ¿Vieron hoy en día cuando nosotros tenemos un horno en una casa es todo una pieza? En la época antigua los hornos eran hechos de qué? De ladrillos. ¿Está bien? Ladrillos, entonces se ponían ladrillos, algunos lo hacían en forma cuadrada, otros en forma redonda. Entonces acá está diciendo, si entre cada parte, ¿no es cierto?, ponían arena, ¿no es cierto?, entre ladrillo y ladrillo, se ponía arena, que se construía de esa manera, entonces Rabbi Eliezer dice es puro. Los sabios dicen que es impuro porque lo consideran todo como un solo horno, ¿no? Y este es el horno del Ajnai. Y acá preguntan por qué se llama del Ajnai, y dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel que lo abarcaron con argumentos como una serpiente y lo demostraron impuro. Imagínense un horno redondo. ¿Qué hace la serpiente cuando descansa? En general, ¿cómo está una serpiente enrollada, no es cierto? Entonces dice, a este horno, para declararlo impuro, lo enrollaron como una serpiente enroscada por todas partes para cerrar la ley, para que por ningún lado pueda ser declarado este horno como puro. Esto es solo la introducción, ahora viene todo lo divertido, ¿está bien? Acuérdense, Rabbi Eliezer dijo que este horno era puro y los Jajamim dijeron que era impuro. A Rabbi Eliezer ustedes lo conocen de otra historia. ¿De qué historia lo conocen a Rabbi Eliezer? Uno que se escapó de acá, muy cerca de acá. ¿Quién se escapó de Yerushalayim? Cuando estaba rodeada por los romanos. Que fingió ser muerto. ¿Quién era? Yafé. Rabbi Yohanan ben Zakkai fingió estar muerto. Primero fingió estar enfermo, después estar muerto, para que lo saquen de acá, a unos kilómetros de acá donde estamos acá, que lo saquen de la muralla de Jerusalén. ¿Y quién lo sacaron? Dos alumnos. Uno se llamaba Rabbi Yoshua y el otro se llamaba Rabbi Eliezer. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y después habíamos visto que ellos también eran, sobre todo habíamos visto Rabbi Yoshua, ¿se acuerdan en Yavne? Que a Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, que el maestro del Rabbi Yohanan ben Zakkai había sacado a los presidentes del Sanedrim, que era Rabban Gamliel, la familia de él, habíamos visto como Rabban Gamliel era muy duro en el Bet Midrash. Y se ve que esta historia es de la época que todavía Rabban Gamliel era muy duro, todavía en el Bet Midrash. Aunque esta historia no es con Rabbi Yoshua, sino con ¿quién? Con Rabbi Eliezer. ¿Está bien? Cuando la vez pasada habíamos estudiado las historias de Rabbi Yoshua. Bueno, estamos en el segundo párrafo. Dice, en aquel día, durante una discusión acerca de la pureza ritual, Rabbi Eliezer esgrimó todos los argumentos imaginables, pero no los aceptaron. O sea, Rabbi Eliezer empezó a explicar a los jajamín por un montón de cuestiones por qué este horno era puro. Y los jajamín no querían aceptar todas las explicaciones que él le daban. La pregunta es, ¿qué nosotros hacemos cuando queremos explicar algo y no nos quieren escuchar? No quieren escuchar nuestra lógica. Hay gente que grita, ¿no es cierto?
Hay gente que se pone violento o violenta. Hay gente que se ofende y se va, ¿no es cierto? Y esas son algunas de las reacciones comunes que podemos tener. ¿Qué decide Rabbi Eliezer hacer cuando no quieren escuchar todas sus explicaciones? Decide hacer milagros. Milagros. A ver, díganme ustedes, ¿en qué ayuda? Si tenemos una discusión alágica y yo quiero hacer un milagro, ¿en qué ayuda que hice un milagro? Si es que pudiera, ¿sí? Yo no puedo hacer milagros, pero bueno. No, que tienes razón tú. ¿Qué? Que, o sea que a veces la gente, o sea, muy bien lo estás diciendo, que si en teoría puedo hacer un milagro, ¿qué quiere decir? Que del cielo me están ayudando, me están dando la razón, y a través de ese milagro que estoy probando, ¿entienden? ¿No escucharon nunca grandes historias de grandes jajamim que hicieron grandes cosas? Entonces, ¿para qué les traen esas historias? ¿No es cierto? ¿Para qué se traen a veces esas historias? Para demostrar como en teoría, no, pero si no es una persona común, entonces eso demuestra que tiene razón. Entonces Rabbi Eliezer quiere hacer milagros para demostrar que él tiene razón. Vamos a ver qué es lo que piensan los jajamim, ¿está bien? La historia es esta, de que el horno es puro o impuro. Rabbi Eliezer dice que es puro, los jajamim dicen que no es impuro, por eso le dije, la que no está desde el principio no entiende, del principio acá. Estamos en la oración que le empieza, él les dijo, ¿está bien? Que es como el octavo renglón. ¿Octavo? Sí, más o menos. Él les dijo, si la halajá está de acuerdo conmigo, que lo demuestre este algarrobo. ¿No es cierto? ¿Vieron el algarrobo, el árbol? Entonces, dice acá en la historia, dicho esto, el algarrobo fue arrancado a una distancia de 100 codos de su lugar. Esto es un codo, ¿está bien? 100 codos es una medida, que es aproximadamente 50 centímetros. Si dice que acá que el algarrobo se arrancó, se corrió 100 codos de su lugar, quiere decir que se corrió 50 metros el árbol. ¿Milagro o no milagro? Milagro. Y acá dice, según otros, 400 codos, que es milagro más grande, 200 metros se corrió el árbol para demostrar que ¿quién tenía razón? ¿Sí? Que tenía razón Rabbi Eliezer. Acá no se puede sacar ninguna prueba de un algarrobo, replicaron. O sea, le dijeron, no podemos traer una demostración de un árbol que se corre. Nuevamente les dijo, si la halajá está de acuerdo conmigo, que lo demuestre el torrente. O sea, ¿vieron que había como agua? ¿Vieron cuando corre un río? Bueno, el río siempre ¿para dónde corre? Para cuesta abajo. Entonces, dicho esto, el torrente fluyó hacia atrás. Entonces, ¿se imaginan? Ustedes ven agua, el agua que va para abajo y de repente empiezan a ver que el agua que hace... Vieron que filmaron una película y va cámara para atrás, ¿sí? Que va para atrás. Entonces de repente empiezan a ver que el agua, en vez de ir para abajo, va para arriba. No se puede sacar ninguna prueba de una corriente de agua, le replicaron. O sea, trajo el segundo milagro y tampoco lo aceptaron. Trajo el milagro del árbol, trajo el milagro de agua y no lo aceptaron. Él volvió a arguir, si la halajá está de acuerdo conmigo, que lo prueben las paredes del Bet Midrash. ¿Dónde se discute la halajá? En el Bet Midrash, ¿no es cierto? Bueno, entonces que las paredes que me escucharon, ¿entienden? Porque tal vez uno que puede llegar a pensar, el árbol es algo fijo, ¿está bien? El agua es algo que se mueve, pero ni el árbol ni el agua tienen nada que ver con esta discusión. ¿Dónde es esta discusión? En el Bet Midrash. Entonces, bueno, las paredes del Bet Midrash que me escucharon, vieron, hay una expresión en hebreo que se entiende, que se llama Osnaim
la Kotel. ¿Sí? ¿Qué es el Kotel? Kotel es el muro, ¿no es cierto? La gente que va a hacer al muro va a hacer sus rezos. Entonces el muro escucha. Entonces el muro tiene oídos, tiene orejas. Entonces él podría llegar a decir que también los kotle Betamidrash, las paredes, los muros del Betamidrash, ellos escucharon, ellos entienden. Vieron que a veces nosotros le damos importancia a un Betagneset, a un Bet-Midrash que tiene más santidad, que hay cosas que uno puede hacer en un lugar, en mi habitación, en mi casa, pero no se puede hacer en un Bet-Midrash, ¿está bien? O no se puede hacer en un Betagneset. Por ejemplo, en un Betagneset no se puede comer. Es una halajá, o sea que tiene una importancia especial. Y hay cosas que son también especiales del Bet Midrash. Entonces él quiere que esas paredes que escucharon sean los testigos de que él tiene razón. Dicho esto, las paredes se inclinaron como para caerse. ¿Se imaginan? Están discutiendo, dice Rabbi Eliezer, si yo tengo razón que las paredes de este Bet Midrash se inclinen, entonces empiezan a ver que las paredes empiezan estilo terremoto, ¿no es cierto? Y de repente ahí viene Rabbi Yoshua, ¿se acuerdan Rabbi Yoshua? El otro, el amigo, el que sacó junto a Rabbi Yohanan ben Zakkai. Pero Rabbi Yoshua las reprendió. ¿A quién? A las paredes. Les habla también, diciendo, cuando los sabios están empeñados en una disputa sobre el halajá, ¿por qué interferís? ¿Qué se meten? ¿No es cierto? Entonces, dice, por esa razón no cayeron en honor de Rabbi Yoshua, porque Rabbi Yoshua le dijo que se meten en la discusión entre los sabios, ni tampoco retomaron la posición vertical, o sea, no se enderezaron en honor de Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer le dijo que se caigan. Entonces, y dice, y todavía permanecen así de pie, pero inclinadas. ¿Se imaginan el Bet Midrash con las paredes así inclinadas? ¿En recuerdo a qué? A la gran discusión entre Rabbi Eliezer y los Jajamim. Y Rabbi Yoshua, el compañero de él, le dice que las paredes del Bet Midrash no se tienen que meter. Incluso si ellos fueron testigos, ¿qué está queriendo decir Rabbi Yoshua? ¿Qué piensan ustedes que está queriendo decir Rabbi Yoshua a las paredes del Bet Midrash que no se metan? La discusión es entre los sabios, ¿no es cierto? Eso es lo que está queriendo decir, a mí me parece, Rabbi Yoshua. Y las cosas inertes o los que no son los sabios no son los que tienen que decidir. ¿Sí? Está bien que le diga eso a las cosas inertes, como las paredes. Vamos a ver cómo sigue. Nuevamente el Rabbi Eliezer les dijo, o sea, Rabbi Eliezer no se da por vencido, ¿no es cierto? Si la halajá está de acuerdo conmigo, que lo pruebe el cielo. O sea, ahora, ¿de quién está pidiendo directamente que diga que tiene razón él? De Hashem. Se acabó. Ni del algarrobo, ni del agua, ni de las paredes. Hashem mismo les va a decir que yo tengo razón. Dicho esto, se escuchó una voz celestial que decía, ¿por qué disputáis con el Rabbi Eliezer, viendo que en todos los puntos de la halajá está de acuerdo con él? ¿Qué dijo la voz del cielo? ¿Qué tienen con Rabbi Eliezer? ¿No entienden que tiene razón en todos los puntos de la halajá? Mejor respuesta que esta, imposible, ¿no es cierto? Sí. Una voz del cielo demuestra que Rabbi Eliezer tiene razón. Ahí, ustedes, ¿qué hubieran hecho si están ahí? ¿Qué? Ya está, perdimos. Salió una voz de Hashem que diciendo pero Rabbi Yoshua no estaba de acuerdo. Pero el Rabbi Yoshua se levantó y exclamó. ¿Se imaginan? Escuchan la voz, se levanta Rabbi Yoshua y dice, ¡no puede ser! Y grita, mira para arriba y dice, ¡Lo vayamaim y!
¿Qué significa lo Bashamaim y? No está en el cielo. ¿Qué no está en el cielo? La Torá no está en el cielo. En la Torá misma dice en el libro de Devarim que uno no puede decir que la Torá está en el cielo porque está muy lejos para que uno la vaya, para que uno pueda cumplirla. O sea, la Torá, ¿qué me dice? La Torá me dice un pasuk que uno no diga que la Torá está muy lejana de uno, que la Torá está en el cielo. ¿Qué hace Rabbi Yoshua? Agarra ese pasuk, le da otra interpretación, porque ¿cuál es la interpretación literal de la Torá? Gracias. La interpretación literal de la Torá es que uno no puede decir que la Torá está tan lejos de uno como que está en el cielo para que uno la tenga que ir a buscar tan lejos para cumplirla. Acá agarra Rabbi Yoshua la misma frase, pero la desarma. ¿Entienden cómo la desarma? No la usa para el mismo contexto que fue dicho. Y dice, en la Torá misma, dice que la Torá no está en el cielo. ¿Qué quiere decir que la Torá no está en el cielo? De acuerdo a Rabbi Yoshua. ¿Dónde está entonces si no está en el cielo? Acá en la tierra. La Torá fue entregada, ¿no es cierto? Nosotros incluso tenemos la fiesta de Shavuot, ¿no es cierto? Que lo llamamos Hag Matan Torah. La fiesta en que se entrega la Torá. Entonces, ¿qué dice Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua dice, no está en el cielo la Torá. O sea, en otras palabras, que no vengan del cielo a decirnos cómo hay que cumplir la Torá una vez que la misma ya fue entregada. ¿Entienden? O sea, Rabbi Yoshua viene a tirar abajo toda la idea de que se puede demostrar cuando uno tiene razón a base de ¿qué? De milagros. Viene y Rabbi Yoshua dice, se acabó. Desde el momento que la Torá fue entregada, no volvemos al cielo para interpretarla. Incluso Rabbi Yoshua podía traer otra explicación que no la trajo, ¿sí? Que no la trajo en Parashat Shoftim, en el libro de Devarim. Ahí dice que cuando hay una pregunta entre peleas que hay entre personas, pleitos, o cuando hay una mancha que tiene una persona y no sabe si es puro o impuro, dos tipos de sangre, vieron que hay sangres puras, sangres impuras. Entonces ahí dice la Torá que uno que tiene que levantarse e ir a los jueces o a los levíim que tengan los días de uno y uno le va a preguntar cómo es el juicio. O sea, la Torá misma ya te está diciendo que cuando hay una duda, ¿a quién se la vas a preguntar? A los sabios que tenés en tus días. Eso dice la Torá. ¿Está bien? No entiendo, no sé por qué no trajo también esta prueba Rabbi Yoshua. Pero me encanta que Rabbi Yoshua va y grita y dice, la Torá ya dice que la Torá no está en el cielo. La solución tiene que estar aquí abajo. Muchas veces hay personas que tienen dificultades en la vida y quisieran que salga una voz del cielo que le diga que cómo tiene que actuar o que solucionen las cosas. Pero eso a veces no queremos ver la realidad misma en la cual la Torá misma nos dice que cuando tenemos un problema lo tenemos que solucionar aquí abajo con las personas que tenemos en ese momento y en esa situación. Muchas veces a la gente les gusta decir, en otras épocas había grandes sabios. Bueno, es lo que hay, ¿entienden? Y con esto hay que avanzar. Y bueno, entonces vemos que esto es lo que hace en primera instancia aquí Rabbi Yoshua. Continúa acá el texto y dice, ¿qué quiso decir con esto? El Rabbi Jeremías, o sea, Rabbi Irmia dijo, como la Torá ya ha sido dada en el monte de Sinai, no prestamos atención a una voz celestial, porque tú escribiste hace mucho en la Torá, en el monte Sinai, que hay que inclinarse cuando hay una disputa ante la mayoría. Traen otra prueba de la Torá. En la Torá dice, Ajaré Rabim Leatot, y que también está sacado del contexto, porque ahí dice
que en pos de la mayoría hay que inclinarse, pero que uno no vaya atrás de la mayoría para hacer cosas malas. ¿Está bien? Pero traen otra prueba más de la Torá, que en la Torá también hay un pasú que dice que atrás de la mayoría uno tiene que inclinarse. La mayoría pensaban que el horno era puro, como decía Rabbi Eliezer, o era impuro. Era impuro, decían la mayoría. Entonces dice la Torá misma que hay que ir de acuerdo a la mayoría y no de acuerdo a los milagros. ¿Está bien? Eso es lo que acá nos está diciendo. Ahora, eso era en la época que había Sanedrín que se iba atrás de la mayoría. ¿Está bien? Hoy en día, cuando tenemos una duda lógica, tenemos un gran problema. ¿Qué gran problema tenemos cuando hay una duda lógica? ¿A quién preguntar? ¿O quién es la mayoría? Si no, hoy por ejemplo no hay un ente que se reúnen distintos jajamim, distintos sabios de la Torá y discuten las nuevas preguntas alágicas que hay o viejas preguntas alágicas que no se pusieron de acuerdo, ¿entienden? O sea, y yo una vez creo que les conté que cuando se fundó el Estado de Israel, vieron que acá a 3 cuadras está Mossad Rav Kook, vieron al lado del puente del Gesher HaMeitarim, hay un lugar que se llama Mossad Rav Kook. Bueno, quien fundó Mossad Rav Kook era el Rab Maimon, y que les dije, creo, si mal no me equivoco, cuando se declara la independencia de Israel, cuando Ben Gurión termina de decir Anu Machirizim Bezot Alakama Medinat Yehudit Beretz Israel y Medinat Israel, Ben Gurión dice a Rab Maimon, y el que está a su derecha se escucha en la grabación de la declaración de independencia que él dice la brajá de Sheheyanu, que dice Sheheyanu porque se levantó, se fundó, se creó el Estado de Israel, dice el Rab Maimon. Y ese mismo Rab Maimon, dijeron, se creó el Estado de Israel, llegó el momento de ¿qué? De hacer nuevamente el Sanedrín para decidir la Salahot. Dice, ¿por qué no? Pero bueno, la gente no lo quiso escuchar y no se armó el Sanedrín que el Rab Maimon tanto quería. ¿Está bien? No lo lograron hacer. Porque la gran pregunta sería, ¿quiénes serían los miembros de ese Sanedrín, ¿no es cierto? Y qué decisiones se tomarían. Y si se toman una decisión que una alajá no es como otros acostumbraban a hacer, ¿eso qué quiere decir? Que hay gente que tendría que hacer tendría que dejar de hacer su costumbre. Bueno, entonces eso no sucedió. Pero entonces acá dice que todavía tenían Sanedrín, tenían que hacer de acuerdo a la mayoría. Continúa acá y dice el párrafo, el Rabbi Natan se encontró con Eliyahu. ¿Con qué Eliyahu? Eliyahu Anabí. Está bien, el famoso Eliyahu Anabí, el de las historias. Y le preguntó, ¿qué fue lo que el santo bendito sea hizo en aquel momento? O sea, cuando Rabbi Yoshua le dijo y gritó que la Torá no está en el cielo, ¿qué hizo Dios? Él se rió con alegría, o sea, Dios se rió con alegría, le dice Eliyahu, y replicó, mis hijos me han vencido, mis hijos me han vencido. Nitzhuni banai nitzhuni. O sea, que Dios, ¿a quién le dio la razón? A los que estaban en contra de Rabbi Eliezer, porque vencieron con los elementos que les fue dado a ellos. ¿Entienden cuáles eran los elementos? Con la Torá misma lo vencieron. Antes de seguir a la última parte, por lo que leímos hasta ahora es lo que a mí me gusta llamar esto como la obra maestra del Talmud. ¿Por qué es la obra maestra del Talmud? Porque a mi forma de pensar, porque nos demuestra lo que pueden llegar los sabios con los elementos mismos de la Torá, de incluso de no querer reconocer hasta milagros para ver cómo se determina la halajá. ¿Entienden? Porque porque si no, ¿cómo sería el judaísmo de acuerdo a quien hace los milagros más grandes? ¿Entienden? Y verdaderamente no se puede vivir de milagros en forma constante. Porque el que todo el tiempo quiere milagros, todo el tiempo quiere un milagro más grande que el anterior. ¿De dónde tenemos una demostración que no se puede vivir en forma constante de milagros?
De Mitzrayim, de incluso de la salida de Egipto. La gente que salió de Egipto no vio milagros. Sí. ¿Y no se quejaban sin parar a Moshe? Sí. ¿Entienden? Entonces, pero viste los milagros, vio y viste que Dios hizo todo esto, sí, que abrió, que pasaron las plagas, que se abrió el mar, que se cerró el mar. Vieron que se recibió la Torá con todo eso y con todo eso seguían a veces quejándose y sin creer y sin esto. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que gente vea milagros no es una respuesta a las dudas de fe que tiene la gente. Porque la misma Torá te cuenta que la misma gente que vio milagros ya tenía dudas, que no le era suficiente. ¿Entienden? Y después también hay gente a veces que también hay grandes, hasta hoy en día hay grande gente que puede leer la mente o puede hacer todo tipo de cosas. Entonces en vez de hacer el camino de la Torá, haríamos el camino de quien nos, sí, de quien logra convencernos o engañarnos mentalmente de todo tipo de cosas. Entonces esto es tan importante de cómo se le discute con los mismos elementos de la Torá y para ver dónde está la fuerza, o sea que la fuerza estaba en el Bet Midrash mismo. Bueno, hasta ahí la parte más o menos, a mí me parece linda o interesante del cuento. Ahora viene la parte un poco más difícil de la historia, que no termina bien la historia. O sea, ¿quién perdió por knockout la pelea esta? Rabbi Eliezer. Ahora vamos a ver qué pasa con Rabbi Eliezer una vez que él perdió y no quería aceptar de ninguna manera de que él perdió la discusión o que no se era aceptada su idea. Se dijo ese día, todos los objetos que Rabbi Eliezer había declarado puros fueron traídos y quemados en el fuego. ¿Entienden? Él dice que esto es puro, no, es impuro. Entonces es comida, por ejemplo, si había todo tipo de comida que habían estado, podría ser que estuvieron en ese mismo horno. Él decía que es puro, no, es impuro. Tomen en cuenta, es un mundo que nosotros no conocemos. En el mundo de los jajamim, el tema de pureza e impureza era algo muy, muy, muy fuerte, ¿está bien? En lo que se cuidaban y lo que comían y cómo se sentaban y dónde estaban. Había incluso algo que llamaban Jaber o no Jaber. ¿Qué era Jaber? Jaber era el que era miembro de los que cuidaban la pureza. ¿Está bien? Pero no vamos a entrar ahora en ese tema. O sea, todo lo que había él sido declarado puro por Rabbi Eliezer, dijeron, no sirve. ¿Está bien? Sí. Esto también no es humillarlo. ¿Qué? No es humillarlo, como que... Sí, es humillado. Ahora vamos a ver, totalmente humillado. Ahora, no solo eso, que todo lo que él había hecho declararon impuro y lo quemaron, dice en el Bet Midrash se ve, luego votaron y lo excomulgaron, o sea, le hicieron jerem. ¿Qué significa jerem? Que está prohibido hablar con él, está prohibido sentarse con él, está prohibido casarse con los hijos de él, está prohibido estudiar de él. Eso es jerem, ¿está bien? O sea, lo excomulgaron. O sea, dijeron, aquel que no quiere aceptar la opinión de la mayoría en el Bet Midrash, no tiene lugar en el mundo de los jajamim. ¿Está bien? En el mundo de los jajamim, esta persona hay que apartarla del mundo de los jajamim porque él no quiere aceptar la idea de la mayoría. ¿Cómo que tenían a ver sus hijos si incluso los hijos de Cora salieron bien de toda la historia? Te van a decir que los hijos de Coras quisieron escuchar y no quisieron ir por el camino del padre. Eso es lo que te van a contestar. Entonces, ¿y por qué los hijos de ellos si no tenían nada que ver? No, no importa, no estoy hablando. Hablemos de Rabbi Eliezer. No sé, no dice que tenía hijos. Digo lo que es el jerem en general, ¿está bien? Entonces, Lo de los hijos déjalo aparte, pero todo lo que tenía que ver con él, todo excomulgado, ¿está bien? Dijeron, ¿se acuerdan como la historia que estudiamos la vez pasada? ¿A quién irá a informarle? ¿Se acuerdan que la vez pasada también, siempre cuando los toman grandes decisiones, son todos muy valientes y después ¿qué? Nadie va, todos tienen miedo. ¿Quién había ido la vez pasada a avisar que
Rabbi Akiva, ¿se acuerdan que estaba Rabbi Akiva? Ahí está. Respondió Rabbi Akiva, yo iré. No hay que dejar que una persona inadecuada vaya a informarle y así destruir el mundo entero. O sea, cuando hay que dar una mala noticia hay que tener mucho cuidado de cómo se da, ¿no es cierto? Es decir, si se da una mala noticia sin tener tacto, uno puede provocar grandes desgracias, ¿está bien? ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Se puso ropa negra y se envolvió en negro, o sea que es una simán, ¿no es cierto? Como un simán, una señal de luto, y se sentó a una distancia de 4 codos de él. O sea, ¿entienden? Voy a ver a alguien y me siento lejos. ¿Entienden? Para que sienta que hay algo que está mal. O sea, que 4 codos en general es la distancia que tiene una persona que le pertenece de lo que está alrededor. ¿Está bien? Entonces, y tiene mucho que ver con muchas halajot. Por ejemplo, si uno queda en un lugar que no hay eruv, ¿está bien? Un lugar que no está rodeado, uno tiene 4 codos a su alrededor para trasladar cosas, ¿está bien? Hasta 4 codos alrededor, que esa es la distancia. Una vez algo interesante, también una vez estuve en Panamá, veo en un Bet Midrash que hay baldosas, y cada baldosa tiene nombre de un donante. La baldosa era de grande como esta mesa, y cada baldosa tenía un nombre de un donante. ¿Qué hicieron? Vendieron las baldosas, entiendo que cada uno tenga una parte en el Bet Midrash. ¿Está bien? Que es como, bueno, una forma de marketing que hicieron. Entonces acá Rabbi Akiva viene y se pone a 4 codos de Rabbi Eliezer. Le dijo, Rabbi Eliezer ve esto y le dice, ¿qué cosa especial sucedió hoy? O sea, ¿qué pasó hoy que estás vestido de negro, te sentás lejos míos, ¿no es cierto? Le era sospechoso a Rabbi Eliezer. Y dice, Rabbi, le respondió, me parece que tus compañeros se mantienen alejados de ti. ¿Qué significa? Le dice Rabbi Akiva de una manera muy, muy calmada. Parece que tus compañeros se alejan de ti, no quieren estar cerca tuyo. O sea, para que se dé cuenta, en otras palabras, que lo habían excomulgado, sin querer decirle, te hicieron jerem, estás prohibido, ¿entienden? Como que solo se vaya dando cuenta. Entonces se dio cuenta ahí Rabbi Eliezer, ¿y qué hace? Entonces él también rasgó sus prendas. ¿Vieron cuando la persona recibe una mala noticia que rompe su ropa? Cuando es una noticia de duelo, entonces eso es lo que hace, rasgó sus ropas, se quitó los zapatos y se sentó en la tierra. ¿Vieron? Como Ilhot Belut, mamá, hoy en día si una persona está Beabelut, ¿vieron? No puede ponerse calzado de cuero, se saca los zapatos, no se puede sentar en una silla alta, hay que sentarse bajo y tiene que tener la ropa rota. O sea, todo lo que hizo demuestra que él estaba de Abelut. Rabbi Eliezer, porque lo habían a él excomulgado. Le habían hecho jerem. Y hizo todo esto mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Después dice, hay algo que está escrito que dice que hay todo tipo de puertas que se cierran en el cielo, pero dice Sharedima Loninalu, o sea que las puertas de las lágrimas no están cerradas, las puertas de las lágrimas. Entonces acá dice que el mundo quedó herido, 1/3 de la cosecha de olivo, 1/3 del trigo y 1/3 de la cosecha de cebada. O sea, tanta fuerza y tanto enojo tenía dentro de él Rabbi Eliezer, entienden que parte de lo que había en los campos quedaba destruido. Y nos dice acá, algunos dicen que la masa en manos de las mujeres se agrietó también. ¿Vieron? Cuando uno está amasando, que hay que está muy bien que la masa se fermente un poco,
y ahí se eleva, pero si la dejamos mucho tiempo, después también se pone fea esa masa. Y eso es también lo que dice, que también eso se arruinó. Entonces la enseñanza dice, grande fue la calamidad que sucedió ese día. Por todo lo que Rabbi Eliezer miraba con sus ojos, él quemaba. Cuando eran chicas, jugaban con el sol y la lupa. ¿Conocen esto? ¿No es cierto? El sol, la lupa, mucha luz concentrada en un lugar, ¿qué hace? Quema las hojas. Así tienen que ver, así era la mirada de él, como la fuerza que tiene el sol y la lupa. Que ahí quemaba todo, o sea, de tan herido que estaba Rabbi Eliezer. Hay una historia parecida que en algún momento la vamos a estudiar también, que es la historia de Rabbi Shimon y su hijo, de Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿está bien? Que ahí también había algo que miraban y quemaban. Pero bueno, no estamos en esa historia hoy. ¿Quién era el presidente del Sanedrim? Rabban Gamliel. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto de la historia de Rabbi Yoshua? Rabban Gamliel también viajaba en un barco cuando surgió una gran ola a ahogarlo. Imagínense estar Rabban Gamliel en un barco y de repente viene la gran ola que va a hundir la embarcación en la cual está. Y tomen en cuenta cómo podrían ser las embarcaciones hace casi 2000 años atrás, ¿no es cierto? Que cualquier cosa podía hundirlos. Y dijo, me parece, reflexionó, que esto se debe nada más que a Rabbi Eliezer ben Orkanus. ¿Está bien? O sea, Rabban Gamliel tenía muy claro que lo que le estaba por pasar era ¿por qué? Por Rabbi Eliezer. Entonces se levantó Rabban Gamliel y exclamó, soberano del universo, o sea, le habla a Dios. Sabes muy bien que no he actuado por mi honor, o sea, todo esto que lo excomulgaron a Rabbi Eliezer, dijo Rabban Gamliel que no era por su propio honor, ni por el honor de mi casa paterna. ¿Cuál es la casa paterna de él? Los expresidentes del Sanedrim, ¿se acuerdan? Los que habían sacado de la ciudad vieja, bueno, de la ciudad antigua. Sino por la tuya, o sea, todo lo que hizo, dijo Rabban Gamliel, lo hizo por honor a ¿qué? Por honor a Dios. ¿Para qué? Para que las discordias no se multipliquen en Israel. Ya conocíamos que Rabban Gamliel actúa así. ¿De dónde lo conocíamos? De las historias que vimos con Rabbi Yoshua. ¿Se acuerdan que lo hizo venir caminando en el día que caía Yom Kippur de acuerdo a la cuenta de Rabbi Yoshua? ¿Se acuerdan que había una discusión de cuándo era Rosh Chodesh Tishrei? Entonces, de acuerdo a la discusión, entonces Rabban Gamliel lo obligó y Rabbi Yoshua a profanar Yom Kippur. O sea, vemos que siempre Rabban Gamliel actúa con mano muy, pero muy dura. ¿Pero para qué? Para evitar que haya discusiones, para que haya una sola alajá. ¿Sí? Una sola alajá. Así trataba de hacer Rabban Gamliel. Hoy en día es muy interesante porque hoy en día alguien si va a querer decir que hay una sola alajá le van a decir ¿y quién dijo que la alajá única es la tuya o como vos la interpretás? ¿Entienden? Que ese es el gran problema hoy en día cuando no tenemos el Sanedrim. ¿Entienden? Si estaría el Sanedrim se solucionaría eso, pero hoy en día que no lo tenemos, alguien que quiere decir la alajá es solamente como yo digo, le van a decir pero que sos un dictador y ¿quién dijo que vos tenés razón? Y que es exactamente así. Bueno, en eso el mar embravecido se calmó, o sea que del cielo lo escucharon a Rabban Gamliel con la explicación de que dio por qué hizo todo esto de la excomulgación. Y acá para que la novela sea completa, nos cuenta, Ima Shalom era la esposa de Rabbi Eliezer y hermana de Rabban Gamliel. Pobre mujer, fíjense en dónde estaba. ¿Quiénes eran los que gran pelearon el Bet Midrash? Rabbi Eliezer con Rabban Gamliel, que era el presidente del Sanedrim. ¿Está bien?
La esposa de Rabbi Eliezer es la hermana de Rabban Gamliel. ¿No es cierto? Pobre mujer. ¿Qué situación estaba? ¿Entienden? En la gran pelea. Y dice así, desde el momento de este incidente en adelante, ella no permitió que él cayera de bruces. ¿Qué es caer de bruces? ¿Vieron el Tajanún, la tefilá Tajanún? No sé si conocen el Sidur después de la Midá. Bueno, ¿qué es lo que hay que...? En una parte del Tajanún, de acuerdo a la costumbre ashkenazí, hay que hacer así. No sé si lo vieron. Si alguno de ustedes va durante días de semanas, no en Shabbat. Si van al Bet Knesset solo en Shabbat, nunca lo van a ver. Si van un día a la mañana o en Minjá, van a ver que hay una parte que se llama Nefilat Apaim, que es caer sobre la cara, que es así. Pero en la época antigua no era caer solamente sobre la cara, era caer totalmente, acostarse totalmente y ponerse así de una manera que era una forma muy, muy, muy fuerte de rezar, de implorar a Dios. Y le otorgaban a esa forma de rezar, de implorar a Dios, mucha, pero mucha fuerza. Entonces, ¿qué sabía Ima Shalom, la esposa de Rabbi Eliezer? ¿Qué había dentro de Rabbi Eliezer? Mucho, pero mucho dolor, rencor, enojo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que miraba y quemaba la producción agrícola? O sea, había mucho, mucho. Entonces, para que no pase un desastre mayor, que era lo que ella hacía, a partir de ese momento no le permitía a su marido que haga eso. O sea, si veía que el marido en un momento estaba solo, ¡op!, lo interrumpía. Siempre hacía algo. O sea que ella vio como su función de cuidar de que no suceda un desastre. Por eso les digo pobre, ¿no es cierto? Sigue la historia y dice, ahora, cierto día, resultó ser Rosh Hodesh, pero ella se confundió un mes completo con uno incompleto. ¿Qué pasa si me confundo un mes completo con uno incompleto el día después? ¿El mes hebreo cuántos días tiene? ¿Cuántos? 29 o 30. Cuando es un mes completo tiene 30. ¿Está bien? Entonces Rosh Hodesh es ¿sí? Es el día 30 y el primero. Pero si el Hodesh es incompleto y tiene 29 días, Rosh Hodesh es solamente el 1. El primero es solamente. Y al otro día ya no lo es. ¿Entienden? O sea que hay veces que tengo 2 días. Entonces ella se confundió y se ve que pensaba que el segundo día, ella pensaba que era un Hodesh, el anterior, que era hoy en día nosotros tenemos un almanaque con los meses hebreos. En la época de ellos la gente venía al Bedim y daba testimonio todavía, ¿entienden? Si el mes es completo, el mes incompleto, exhibieron la nueva luna. Entonces, en Rosh Hodesh, ¿se dice o no se dice Tajanún? No se dice Tajanún. Entonces, si era Rosh Hodesh, ella no tenía que cuidar que su marido haga Nefilat Apaim, porque no se hace ese día Nefilat Apaim. Es un día que ese rezo no se hace. Pero se ve que ella se equivocó y no lo cuidó a su marido ese día. Y hay quienes dicen otros dicen que un hombre pobre vino y se paró en la puerta y ella sacó un poco de pan para él. O sea, ¿entienden? Viene alguien, viene, golpea a ella a ver qué pasó, y cuando ella está ocupándose del pobre, el marido aprovechó y ¿qué? Hizo Nefilat Apaim rápido, o por una cosa o por otra. A su regreso, la mujer, ¿sí? Lo encontró cayendo de bruces. Levántate, le dijo, mataste a mi hermano. ¿El hermano quién era? Rabban Gamliel. Cuenta ahí la historia en la Gemara, salió una voz de la casa de Rabban Gamliel que había muerto. O sea, ¿quién tenía razón? Ima Shalom, en lo que había dicho la mujer. Entonces le pregunta ahí inmediatamente a Rabbi Eliezer, ¿de dónde lo sabes? Que lo maté. ¿O de dónde sabes esto? ¿Está bien? Dice, tengo esta tradición de la casa de mi padre. Todas las puertas están cerradas, excepto la puerta de los sentimientos heridos.
¿Entienden? Como que en el cielo las puertas están cerradas, pero cuando hay un sentimiento herido de alguien y uno hace una tefilá muy fuerte desde un corazón quebrado, esa tefilá es aceptada. ¿Y quién tenía el corazón quebrado? Rabbi Eliezer. Entonces su tefilá fue aceptada, inmediatamente muere ahí Rabban Gamliel. De ahí me viene que cuando pues alguien es humillado o de alguna manera así humillado, esos momentos uno debe callar y simplemente hacer plegarias al cielo. Depende, si uno humilló a otro, uno tiene que tratar de rápidamente ir a pedir perdón. No, si uno es humillado. Si uno es humillado, uno a veces, hay veces que uno tiene que aguantar la situación. Miren, de acuerdo a la halajá nos prohíbe tomar venganza y guardar rencor. Dice la Torah, loticom velotitor. ¿Está bien? Que es venganza y rencor, que es algo que no debemos hacer, ni una cosa ni la otra. Pero es muy fuerte a veces, ¿no es cierto? Cosas que nos pasan, ¿no? En la vida, seguro que les ha pasado algún momento que se sintieron que alguien les hizo algo injusto, ¿no es cierto? Entonces cuando uno les hace algo injusto y si uno no es una persona mala, uno no planea la gran venganza, ¿está bien? Incluso que alguien me hizo algo mal. Hay gente que es muy mala y planea la gran venganza, está bien, pero si uno no es una persona mala, no planea una gran venganza, pero uno tal vez en su corazón quiere que de dónde venga la venganza, que venga la venganza divina, o sea, que el otro le den lo que se merece. Uno a veces piensa en su corazón, ¿no es cierto?, de cuando pasan estas cosas. Y bueno, es parte de lo que vimos acá, de la gran historia de Rabbi Eliezer y la gran discusión, ¿está bien?, de qué es todo lo que él sentía y a veces todo como hay que ser cuidadoso con el sentimiento de las personas. Incluso que, por ejemplo, si nosotros tendríamos que haber dado una solución alternativa, entonces tal vez habría que haber mandado, si quiero ¿vieron las películas Volver al pasado, no Volver al futuro? ¿Vieron que viajeros que viajaban al pasado? ¿Qué habría que haber cambiado la historia para que terminen las cosas mejor? Entonces tal vez habría que haber enviado una delegación que se sienten con Rabbi Eliezer y le expliquen que no es posible discutir la idea del Sanedrim y que hay una idea en la Torá y algo que se llama Zaken Mambré. Zaken Mambré es un sabio que se revela, o sea, que dice hacer en contra de lo que el Sanedrim decide. Es una ley que existe ya en la Torá. Entienden que hay que mostrar, que tal vez habría que ir a demostrarle a Rabbi Eliezer, lamentablemente no opinamos como tú, y si el Sanedrim decidió esto, fíjate que hay una ley que habla de Zaken Mambré. Y, o sea, ¿qué está diciendo esa ley? Que un sabio, incluso si él está totalmente convencido que él tiene razón y los demás están equivocados, a veces uno tiene que dejar su idea de lado. Por más que uno esté convencido 100% de que yo estoy en lo correcto y los demás están errados. O sea, no siempre, ¿qué me está mostrando esta historia? Que no siempre hay que ir hasta la última consecuencia con lo que yo pienso que es correcto. ¿Y quién dijo que yo estoy en lo cierto y que los demás están equivocados? ¿Los milagros? ¿Entienden cómo vieron que acá no le dieron la razón? Pero bueno, tal vez había que cuidarse por un lado, él estaba equivocado. Por otro lado, tal vez no había que hacer algo tan extremo como excomulgarlo. Entienden que a veces ir por la fuerza es lo peor que se puede hacer. Que a veces hay que ir a hablar con la gente, hay que comunicar las consecuencias y no ir por la fuerza de que estas son las consecuencias de lo que haces. ¿Está bien? Bueno, hasta acá la historia de hoy. Bueno, antes de las que preguntaron, vieron